espacio para poder realizar este análisis. Sobre todo, saludar a todas las personas que nos acompañan en esta tarde, en este coloquio virtual, como tú bien mencionabas, organizado por la Fundación Pasuscanqui con el apoyo de la Escuela de Género y Desarrollo, la cual actualmente dirijo. Creo que hemos tenido una elección histórica para nuestro país y es por eso que nos tomamos este espacio para poder realizar un análisis de personas con tanta experiencia como los invitados que nos acompañan en esta tarde, que tienen además una larga trayectoria. Bueno, comentarles que la Escuela de Género viene trabajando hace más de un año con diferentes eventos virtuales que se han hecho a nivel nacional. Además, hemos tenido participación internacional también, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina. Y bueno, estamos ahora en este espacio para poder realizar este análisis, como bien mencionabas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Daniela nos ha mostrado el camino de la masificación en el mundo digital, ¿no? En el mundo del debate digital. Y por eso hemos intentado compartir experiencias y herramientas a fin de hacer llegar este debate a la mayor cantidad de gente posible. En este momento estamos siendo reproducidos también por Facebook Live y estamos en contacto con algunas radioemisoras. Además, todo lo que digamos acá se va a grabar y se va a pegar en varias páginas de Facebook y otros soportes digitales a fin de que pueda ser un documento de consulta, de debate, que eso es lo que buscamos en la Fundación Pasuscanqui. Bien, el gran tema que nos trae aquí es por qué ganó el MAS. Ustedes saben que hace un poco más de una semana fueron las elecciones bolivianas y con gran sorpresa para propios y extraños, el movimiento al socialismo logró 55% y ganó en primera vuelta, ¿no? Ya están, justamente hoy día se han nominado en el Parlamento al nuevo presidente y al nuevo vicepresidente del país. Entonces queremos hacer un análisis desde cierta perspectiva, sin duda, y desde también diferentes visiones dentro de esa gran perspectiva común, ¿no? A fin de enriquecer nuestra comprensión de los hechos y también alimentar, digamos, a otras iniciativas, otros intercambios que se produzcan en el futuro, ya de carácter más político, más práctico, etc. La Fundación Pasuscanqui es una institución no partidaria, así que tenemos mucho gusto de recibir a Raúl Peñaranda, un conocido periodista boliviano que no necesita mayores presentaciones. Le vamos a dar la palabra 15 minutos y le vamos a permitir que se pase hasta 20 máximo. Y luego vendré yo, que tengo algunas cosas que decirles. Yo generalmente no participo, pero en esta ocasión sí lo haré. Y obviamente yo tomaré 40, 50 minutos. No, mentira, vamos a cumplir los mismos horarios. Y finalmente cerrará nuestro presidente Samuel Doria Medina, que no solamente tiene la capacidad o la posición del analista, sino también, bueno, ha sido participante de algunos de los procesos que vamos a analizar. Así que los tiene registrados y codificados de primera mano. Espero que todo esto les sirva a todos los compañeros, amigos que nos están siguiendo. Y les voy a pedir a los que están en Zoom, que estamos en 2 salas de Zoom en este momento, una en la que se puede participar, otra que es una réplica por la gran cantidad de inscritos que hemos tenido. A los que están en la sala 1 de Zoom y pueden participar, que escriban en el chat las preguntas, porque es bastante complicado que dada la cantidad de gente que está participando y que va a participar, podamos abrir el micrófono. Entonces les pedimos que por favor hagan preguntas y breves comentarios en el chat de esta sala, digamos que es la activa.
Y Daniela también hará un seguimiento en la otra sala, ¿no? Entonces, también se puede hacer preguntas en la sala que replica esta otra sala. Estamos haciendo eso para vencer las limitaciones de aforo que tiene la aplicación Zoom que estamos utilizando. Entonces, les vuelvo a invitar a hacer las preguntas que crean convenientes para las rondas de preguntas y de respuestas que vamos a hacer al final. Dicho todo esto, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Raúl Peñaranda. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Lo mismo, Samuel, qué gusto de verlos a la distancia. Un saludo también a Daniela y a todos quienes nos están siguiendo. Qué alegría que haya tanta gente interesada en lo que vamos a decir nosotros tres y seguramente, obviamente, los comentarios que van a venir después más tarde. Fernando, yo tengo una presentación en Data y no sé si tú me puedes ceder para ser host, para que yo pueda presentarla. Alain, por favor, compartamos con pantalla con Raúl. Ahorita seguramente me van a ceder ser host también para yo poder... Ya puede compartir por la pantalla, por favor. Excelente, lo hago entonces. No sé si están viendo lo que les muestro. Sí, está bien. Excelente. Entonces, yo le he puesto a esto un poco este nombre genérico, análisis de la victoria del MAS y escenarios futuros. Razones de una victoria, digo yo, pongo acá, claramente las raíces del MAS en el mundo popular y sintonía con las clases medias populares bolivianas. Yo creo que, como voy a ver, se va a ver más adelante, como voy a plantear más adelante, también los adversarios del MAS han facilitado, han permitido, según mi criterio, una victoria amplia del MAS, pero no podemos empezar diciendo que el MAS ha ganado por sus propias fuerzas. Habrá sido facilitada su victoria también por errores de sus adversarios, que vamos a ver ahorita, pero creo que lo más importante es empezar reconociendo que un partido no obtiene 55% de los votos solamente por errores de sus adversarios, sino por su propia fortaleza, y esa es la fortaleza que yo señalo como la más importante. La otra que yo quería comentar también es el origen de digamos, de esta transición. La caída de Morales en 2019 no fue una derrota completa del MAS, ni siquiera, sí, no fue una derrota completa del MAS ni del propio expresidente Morales. Como pongo acá abajo, digo, tenía más de 40% de apoyo, no sabemos exactamente, 47 dice que obtuvo el Tribunal Supremo Electoral con algo de fraude, ¿cuánto de fraude? 1 2%, más de 40% de respaldo, con respaldo internacional y además Morales reservándose como un líder para el futuro. Si pudiéramos hacer un paralelo, claro que es un poco injusto, un poco esquematizado, pero digamos con la caída o la renuncia de Sánchez de Lozada, era realmente, esa sí era una derrota, digamos, una caída y una renuncia y una derrota en la que para el MNR era muy difícil seguir siendo relevante en la política, cosa que se confirmó posteriormente con los años. Por supuesto que Sánchez de Lozada no quería él mismo ser, ni tenía chances, pero tampoco él quería seguir siendo un líder, etc. Si nosotros pudiéramos comparar ambas renuncias, veríamos la diferencia también en esta. La caída de Morales no fue una derrota completa. Había todavía mucha fuerza del lado del MAS y por supuesto de su líder que es Evo Morales. También no solamente lo favorable al MAS, sino lo que sus adversarios le dieron. Yo creo que el mal gobierno de Áñez, yo le he llamado a esto, habrá que poner también, habrá que indicar como atenuante que era un gobierno muy difícil de realizar, porque había una crisis política, había una crisis social, había una crisis sanitaria, y por lo tanto, todo esto también tiene que matizar nuestro análisis, ¿no? De repente, una presidenta que había sido una senadora
no tenía propiamente un equipo, no tenía su partido, compartía con otros partidos, y de repente, de la noche a la mañana, tuvo que formar gobierno, con todas las dificultades que ya todos nosotros conocemos. Pero de todos modos, aún con esos atenuantes, hay unos errores. Y yo he puesto la corrupción como uno de esos problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los respiradores, que es lo más conocido, pero ha habido respiradores 2 también. No solamente respiradores 1, sino respiradores 2, que también llegaron al país con sobreprecio. Eso más o menos pasó un poco más desapercibido que el primer caso. Han habido otros casos que tal vez no valgan mucho la pena mencionar. Luego la ineficiencia, las renuncias, por ejemplo, no tenía mucho sentido si nosotros nos imaginamos que unas semanas antes de las elecciones se cambia al ministro de Economía, Óscar Ortiz, para poner a Branko Marinkovic. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Para qué hacer eso? ¿Por qué a pocas semanas de la elección hacer un cambio en una cartera tan sensible? Realmente no tenía sentido. Haber puesto a un presidente del Banco Central que no tenía la habilidad, la capacidad para el cargo, también muy cerca de las elecciones. Eso promovió la renuncia de 4 directores del Banco Central, cosa que no habíamos escuchado, renuncias de directores del Banco Central creo que en mucho tiempo. Con 3 ministros de Economía en un año de gobierno, 4 presidentes de yacimientos en menos de un año de gobierno. O sea, todo esto que ustedes conocen, muchas renuncias, rotación en los cargos, despidos, inquinas personales para que uno se vaya, etcétera. La candidatura yo también la considero como un error y después, obviamente, la renuncia a esa candidatura, bueno, era una decisión adecuada, correcta, la renuncia a la candidatura, pero creo que el mal ya estaba hecho en gran parte, abuso de poder. Y yo también pongo como algo importante la retórica agresiva. Todo esto de decir el narcotirano, los narcocorruptos, toda esa retórica agresiva de algunos portavoces del gobierno, me parece que no era algo que favoreciera en todo caso al gobierno, más bien era contraproducente. Cada vez que señalaban a narcomasistas y terroristas y sediciosos, usando un lenguaje y una retórica que creo que no era la adecuada. Habíamos sentido y sufrido esa retórica contraria en el gobierno de Evo Morales y de repente que todos eran vendepatrias, neoliberales, traidores, no sé qué, y de eso pasamos a otra retórica agresiva. Creo que era la oportunidad más bien para hacer algo más moderado, más de encuentro, más de puente, de extender puentes y lamentablemente no se hizo. También el mal manejo específicamente de la crisis sanitaria, yo la pongo acá como algo específico. Esto se debe también a muchísimas dificultades que provienen del gobierno anterior, porque Evo Morales durante 14 años no se preocupó de la salud, pese a la bonanza, pese a los recursos que existían. Pero lamentablemente en política el que está en el poder es el que sufre las críticas, ¿no? En este caso, ni siquiera parece que las hubiera compartido con su antecesor, la presidenta, y aunque parte de la responsabilidad del manejo de la crisis no la tiene solo ella, creo que lamentablemente, como digo, el que está en funciones es el que se lleva ese castigo. También creo que como razones de la victoria de la crisis económica, pensemos nosotros en la peluquera que durante 3 o 4 meses no tuvo clientes, pensemos en el jardinero que no podía trabajar, el comerciante, el dueño o el chofer de un minibús o de un radiotaxi. No era culpa de nadie que hubiera pandemia, pero sobre todo a los bolivianos que viven en situación más vulnerable, esto fue muy, muy fuerte. Los pequeños emprendimientos, las pequeñas empresas más grandes tienen espalda, pero un pequeño restaurante, en fin, cuántos empleos se han perdido, cómo se ha precarizado la situación boliviana, y creo que en parte también la crisis económica le ayudó al MAS porque mucha gente recordaba los buenos tiempos sin hacer mucho fino análisis de que había una pandemia y que esa pandemia impedía la circulación y por lo tanto la economía creo que va a haber un decrecimiento de 8%, una cifra realmente estremecedora,
creo que también ello explica en parte las razones de una victoria del MAS. Un poco como resumen, si este era el cambio prometido, prefiero volver a lo anterior. Durante mucho tiempo, fuerzas democráticas habían señalado que el país podía ingresar en un nuevo gobierno, que si Morales terminaba su gestión, el país iba a encontrar una mayor convivencia, se iba a enriquecer la democracia, íbamos a tener más desarrollo, etcétera. Nada de esas cosas se cumplió, en parte por la crisis económica, como digo, no es culpa de nadie que hubiera habido una pandemia, pero en parte también por esta manera de, por ejemplo, hacer persecución judicial y todas estas declaraciones, por ejemplo, de Arturo Murillo específicamente, cuando dice voy a cazarlo los vamos a cazar como animales, toda una cosa totalmente excesiva, innecesaria. Entonces, mucha gente creo que dijo, si este era el cambio prometido, prefiero volver a lo anterior. Es decir, yo creo que también eso explica de alguna manera cómo Evo Morales había obtenido 47% y con fraude, y de repente teníamos al MAS ganando otra vez con 55, es decir, más todavía. Yo creo que porque mucha gente que se había alejado de Evo Morales y del MAS vuelve al partido. Voy a mostrar una gráfica posteriormente en ese sentido, y un poco esto que está aquí creo que explica parte de ello. Contrastes en el estilo también podríamos mencionar. Por ejemplo, para Comunidad Ciudadana y Creemos el tema central era volverá Evo, y para el MAS era seguirá la derecha. Seguirá a la derecha lo he puesto específicamente porque creo que el MAS hizo un buen trabajo en igualar al gobierno de Áñez con todos sus problemas y con todas sus críticas, igualar eso a Carlos Mesa. Para Carlos Mesa era muy difícil diferenciarse de eso. Por eso digo seguirá, no es que volverá, sino que seguirá la derecha. Pero si llega el MAS, decía la campaña de Luis Arce, habrá estabilidad, pero más que eso, a un bono contra el hambre de 1,000 bolivianos, una familia de 4 miembros que tengan mayores de 18 años, dentro de poco van a recibir 4,000 bolivianos, que es una cifra alta para los recursos, los ingresos que tenemos los bolivianos. El bono, eso es el bono contra el hambre. El diferimiento bancario también fue, creo, un éxito político del MAS. La ley de alquileres también, para nuestra mentalidad racional, no sé cómo llamar, liberal, todas estas cosas eran tal vez criticables, demagógicas, pero desde el punto de vista político era importante. Mientras la presidenta decía que el MAS no le quería dar los recursos para dar 500 bolivianos de un bono, el MAS estaba prometiendo, si llegamos al poder van a tener 1,000 bolivianos de un bono. Yo creo que la presidenta y el gobierno saliente no aprovecharon la posibilidad de haber hecho una negociación con el MAS para entregar ella esos 1,000 bolivianos. Aunque sea compartido el resultado o el éxito con el MAS, no lo hicieron. Mientras tanto, volverá Evo, y si no llega Evo, creo que Comunidad Ciudadana y Creemos no ofrecían esperanzas, no ofrecían una visión de futuro. Era mucho mirar al pasado, mucho de obviamente esos temores de que va a volver el autoritarismo, etcétera, pero cuál era la visión de futuro, y creo que allí fallaba el mensaje. Entre paréntesis, todo esto lo podemos decir, Fernando, amigos, porque ya ha pasado la elección y tenemos la ventaja de la distancia y de los resultados, ¿no es cierto? Siempre después de la batalla todos somos generales. No es que ahora resulta que somos tan capos en analizar las cosas y cómo no nos dábamos cuenta antes. Bueno, nos damos cuenta ahora con los sucesos, ¿no? Pero creo que esto es importante. Creo que el MAS tenía una habilidad mayor para hablar de futuro, de esperanzas, de soluciones, mientras que Comunidad Ciudadana y Creemos creo que hablaban más bien del pasado, más bien de los temores. Y por lo visto, entre volverá Evo y seguirá a la derecha, entre esto y esto, la gente prefirió que vuelva Evo como mensaje. Esto resultó ineficaz. Limitaciones tradicionales de la oposición le pongo aquí: incapacidad de conectar con lo indígena, incapacidad de conectar con lo popular. No es esto solamente algo que venga de Comunidad Ciudadana o Creemos, creo que es algo que proviene de años anteriores, ya por lo menos 2 décadas, haber cedido al MAS el monopolio, casi la exclusividad del mundo popular y del mundo indígena. Creo que es un error. Los partidos no hacen un esfuerzo de penetrar en ese mundo. Y aquí les propongo estas 3 pirámides.
¿Dónde se ubica el MAS? Aquí están viendo ustedes mi cursor. Aquí está el 55% que he obtenido. Y aquí, digamos, esto es totalmente esquemático, por supuesto, esto no es así seguramente en la realidad, pero hay una clase alta, una clase media alta, una clase media popular, una clase baja. ¿Dónde está más, dónde hay más gente? ¿Dónde en nuestro país están los ciudadanos y por lo tanto los votantes? Aquí, en la base de la pirámide. Y el MAS apela acá. Entonces, por supuesto que tiene más chances también de ganar con ese 55% de los votos. ¿A qué apela Comunidad Ciudadana? Y creemos, pero en el pasado podíamos haber puesto también otros partidos que antes combatieron o rivalizaron con el MAS. Comunidad Ciudadana y creemos apelan a un sector donde hay menos votantes. Entonces es difícil ganar una elección donde hay menos votantes. Menor identidad indígena y mayor identidad indígena. Aquí podríamos también decir voto rural, voto campesino, voto indígena, etcétera, y aquí tal vez podríamos cambiarle por voto citadino, voto urbano, etcétera. De la misma manera, ¿dónde hay más votos? Más votos hay en la base de la pirámide y por lo tanto también es más fácil ganar elecciones cuando te ubicas en esta parte que en esta otra de aquí arriba. Y finalmente, pleno rechazo al MAS y pleno apoyo al MAS. Este 64% identifica, esto es solamente, como les digo, un esquema, lo que alcanzó a llegar alguna vez a tener Evo Morales, y aquí está el 55 obtenido ahora. Era muy difícil entonces para Comunidad Ciudadana y su candidato Carlos Mesa penetrar, bajar en la pirámide, por así decir, sin encontrarse con los votantes que alguna vez habían apoyado a Morales y que probablemente lo seguían apoyando en cierto sentido. Entonces, criticar y hablar de los 14 años y de Evo Morales, aunque Carlos Mesa se cuidó de hacerlo, intentó no ser un crítico muy fuerte, a diferencia de Creemos. ¿Por qué? Porque entendía esto, entendía que criticar muy duramente al MAS precisamente estaba ingresando donde están los votantes, a los cuales no querían perder. Pero de todos modos, donde están más personas y más votantes es donde el MAS actúa. Y yo creo que con esto estamos indicando que además para el futuro, para el 2025, si no entendemos, creo, dónde están los votantes en su mayoría, creo que otros candidatos que representen a visiones, entre comillas, democráticas, creo que no podrán ganar. Posibles escenarios futuros, me he puesto aquí, no sé cuánto tengo todavía tengo 5 minutos. El desafío 1 del futuro gobierno de Arce y Choquehuanca creo que es gobernar sin 2/3. Para todas las leyes se necesita solamente simple mayoría, pero para algunas cosas que son relativamente importantes, no serán tampoco muy importantes, pero por ejemplo, designación del defensor del pueblo, va a tener que haber una negociación entre el MAS y las otras bancadas para obtener esos 2/3 que elijan al defensor del pueblo. Como saben, en los 14 años del gobierno anterior no se necesitaban ese tipo de alianzas o concesiones para encontrar acuerdos, por ejemplo, para designar al defensor del pueblo. El Contralor General también se necesitan 2/3. Candidatos a magistrados dentro de 3 o 4 años, creo, antes de que termine el futuro gobierno de Arce, vamos a estar eligiendo nuevamente magistrados, tienen que ser elegidos por el legislativo y ahí también se necesitarán 2/3. Reformas a la Constitución, si hubieran, no estoy seguro si son necesarias también. Y un juicio a la expresidenta. La expresidenta, como saben, tendría caso de corte o como se llamaba antes caso de corte y para eso se necesita 2/3 de votos del legislativo y ahí presumimos que tanto Comunidad Ciudadana como Creemos impedirían ese juicio. No es el caso de los ministros que ya no tienen lo que antes tenían, esa especie de fuero, y los ministros o exministros cuando terminen sus cargos podrán ser enjuiciados con la justicia ordinaria, como ya ha anunciado el MAS o amenazado el MAS que hará. Desafío 2, amplio mayoría nacional tiene el MAS, pero minoría y rechazo en las ciudades. Acá está el mapa, el MAS ha ganado en Cobija, en Oruro, y en Cochabamba hay un virtual empate. En todas las ciudades, en las demás ciudades, ha ganado ampliamente o Comunidad Ciudadana o Creemos, y la suma de ambos todavía da un poco más. Entonces, creo que es difícil para alguien gobernar, aún con esa amplia mayoría, contra las ciudades, sobre todo contra las ciudades principales. Al final, digo aquí, es un país dividido en dos. Tendrá 55% el MAS, una victoria enorme, amplísima,
pero también hay 45% que se le opone. Desafío 3, necesidad de compartir el poder, pongo yo en cierto sentido. Antes era Morales el que estaba aquí arriba en esta pirámide, pero ahora está Arce, está Choquehuanca, está Morales. Vamos a ver en esta relación difícil que van a tener ayudas mutuas, que es posible que las tengan, pero también de tensiones. Veremos cómo se resuelve. Morales, Evo nunca ha sido número 2 de nada, siempre ha sido número 1, siempre ha sido el jefe. Para una persona acostumbrada a ser el jefe y con el carácter que conocemos a Morales, ser el número 2 o ser el número 1, pero en la sombra, podría generar dificultades. Veremos cómo las resuelve el presidente Arce y obviamente los otros 2 actores. El desafío número 4 es, ya estoy casi terminando, economía en crisis. De ser ministro de la bonanza, ahora será el presidente de la austeridad. Veremos cómo se da esa transición de algo tan diferente. Hay decrecimiento, hay déficit fiscal, desempleo, devaluación en los países vecinos, sobre todo en Argentina, reducción de nuestras reservas, necesidad de alentar la producción y no solo la demanda. Hemos estado usando un modelo keynesiano de alentar la demanda mediante crédito, etcétera, pero ese crédito también es difícil de obtener, o tendríamos que volver a ir al Fondo Monetario Internacional. Las reservas, al estar bajas, también dificulta que haya esa circulación de recursos hacia la demanda, y por lo tanto tenemos que alentar de una vez la producción, que también es algo que necesitamos en el país, y creo que ese es un desafío difícil de conseguir. Veremos cómo entonces el futuro presidente Arce gobierna con este desafío. El desafío quinto es la resistencia de Santa Cruz. Ya hemos visto cómo antes siquiera de que el futuro presidente Arce se posesione, ya hay resistencia, demandas también totalmente irreales y totalmente irracionales, como pedir que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del gobierno y que ellas llamen a elecciones después de un año, cosas que yo considero y totalmente inviables, criticables, pero así está el estado de ánimo de una parte importante de la ciudadanía. Tal vez con el pragmatismo del MAS y el pragmatismo de los empresarios haya una posible negociación para favorecer el agronegocio, los transgénicos, el aumento de la frontera agrícola, como una manera del MAS de poder tener a este adversario complicado un poco más sosegado. Esta es la última filmina. Termino con esto mi presentación. Esta es una menor fortaleza que gobiernos anteriores. El MAS ha tenido una fuerza muy grande, los 2/3, etcétera. Ahora el MAS tiene menor fortaleza. No digo que es débil, pero es una menor fortaleza. ¿Cuáles pueden ser las 2 posibilidades? Podría haber una inclinación a negociar, a conseguir consensos, a hacer acuerdos, o también puede haber una tentación autoritaria. Y hay anuncios de juicios penales, ya se perdonan las autoridades anteriores, lo que demuestra también la ubicuidad de nuestro sistema judicial, que es increíblemente maleable al poder. Circulan ya estas listas negras o listas de odio contra periodistas y activistas. Creo que la tentación autoritaria podría ser lamentablemente la que venza en estas 2 opciones que tiene el presidente Arce. Esperemos que no. Él ha prometido que va a gobernar para todos los bolivianos, etcétera. Podríamos confiar en su palabra, también la palabra del futuro vicepresidente Choquehuanca, pero creo que la tentación autoritaria tampoco tenemos que dejarla de lado. Y Fernando, amigos, con esto termina mi presentación. Muchísimas gracias, Raúl. Te agradezco mucho. Yo voy a abrir un poquito el lente para hablar de procesos de más largo plazo que pueden servir de ilustración o de explicación de lo dicho por Raúl en algunos de sus ejemplos. Dado el tiempo, voy a centrarme en un par de ideas nada más y voy a pedir que quienes me oigan hagan el esfuerzo de aterrizar y de completar, es decir, que sean escuchas activos de lo que voy a decir. Bien, creo que los diferentes fenómenos superficiales que observamos, que los periodistas cubrimos y los políticos tratan de dominar a lo largo de sus vidas activas como políticos, periodistas, como, los demás como ciudadanos, etcétera, obedecen a fuerzas profundas que de vez en cuando hay que mencionar, ¿no? Que hay que nombrar. Yo creo que
los fenómenos que estamos viviendo desde principios del siglo XXI se deben a un profundo cambio social, económico, social en el país, que podemos remontar por lo menos 70 años atrás, ¿no? A la revolución del 52, que ya ha ocurrido hace 70 años. Ese cambio social se ha impulsado por la reforma agraria, por el voto universal, por supuesto. Ha sido impulsado también por el surgimiento de Santa Cruz como una realidad económica completamente distinta de la que fue durante el grueso de la colonia y de la república, y por fenómenos más internacionales, como por ejemplo la revolución de los materiales, la revolución de las comunicaciones, un proceso más por cuentagotas que se da desde la revolución del 52 y desde antes incluso, que es la creación de redes camineras, ferrocarrileras en algún momento y aéreas finalmente, que han vertebrado al país, que han hecho que se supere esa vieja característica de Bolivia como un país amorfo, sin una clara estructuración. La modernización de la economía. En fin, ha habido una serie de cambios de gran calado, ¿no es cierto?, que han afectado al país y que han causado una desconfiguración, por decirlo así, una desorganización de los roles tradicionales, grupos sociales bolivianos, ¿no? Uno de esos grupos sociales que tenía un rol definido desde la colonia es el grupo de los indígenas bolivianos. Si comparamos el paisaje social y en particular la realidad indígena de hoy con lo ocurrido con el paisaje social y la realidad indígena de los años 50 del siglo XX. Y comparamos también esa realidad de los años 50 con el paisaje social y la realidad indígena de principios del siglo, de finales del siglo XIX, vamos a ver que se ha dado un salto, ¿no? Que ha habido un cambio mucho más acelerado en el último, sobre todo en el último medio siglo. O sea, es mucho más parecido a lo que había en los años 40, 50 a el siglo XIX, que lo que ahora vivimos respecto a los años 40 y 50. Ha habido un aceleramiento del cambio. Y los indígenas bolivianos, por lo tanto, han cambiado sus formas de producir, han pasado de la agricultura, que era casi la única actividad que realizaban, a muchas otras formas de producir la vida, el comercio sobre todo, el trabajo asalariado, en fin. Han cambiado sus formas de ocupación del espacio, ¿no? Los indígenas bolivianos de tierras altas, quechuas y aymaras estaban en determinados sitios rurales, se han expandido por todas las zonas rurales del país, incluyendo el oriente, y están en las ciudades, por supuesto. El proceso de urbanización, me olvidaba como uno de los fundamentales también elementos de cambio, ¿no? Están en todas las ciudades. También ha cambiado las formas, las formas de agencia política, que son lo que nos interesa a nosotros, a partir del voto universal, luego la movilización de los campesinos por Barrientos y por otros gobiernos militares, la creación de ciertas organizaciones indígenas que no existían antes, que eran más modernas,
y finalmente, en el momento más importante para lo que estamos charlando, la transformación de esas organizaciones sociales en un partido político, que es el Movimiento al Socialismo. Porque no debemos perder de vista que el MAS engloba a las organizaciones indígenas y campesinas de este país. No es una realidad diferente que coopta o gana a estas organizaciones, sino que esas organizaciones tienen al MAS como instrumento político. Se puede discutir, por supuesto, si hay mediaciones, si eso es legítimo o no, en fin, pero es así y eso tiene unas implicaciones muy importantes, ¿no? Finalmente, la agencia política de los indígenas se manifiesta a través del MAS. Y finalmente ha cambiado también la percepción que los indígenas tienen de sí mismos, la imagen que tienen de sí mismos y de su relación con el resto de la sociedad, de su forma de proyectarse hacia el futuro, ¿no? El indígena que ayudaba en Guarizata Pérez, ¿no es cierto?, es muy, muy distinto del indígena actual. Y su visión de sí mismo es muy, mucho más moderna, mucho más activa, mucho más horizontal, más democrática, etcétera. En lo cual también está involucrado el hecho de que los indígenas han aprendido a utilizar de una manera maximizante, optimizante, el débil aparato educativo del país, ¿no? En los años 40, 50 teníamos una participación insignificante de los indígenas en la educación y ahora es muchísimo más amplia. La mayor parte de los dirigentes sindicales son universitarios que tienen carreras, etcétera, etcétera. Bien, entonces ha habido una desestructuración del rol tradicional de los indígenas por estos cambios sociales que se han producido a lo largo de estos 70 años. Esa desestructuración se expresa en lo que nos interesa principalmente en una mayor agencia política, en una mayor capacidad, digamos, de definir su futuro y sus formas de organización, ¿no? Ese es un hecho real, es un hecho inexorable e irreversible, ¿no? No importa lo que pase, a no ser que, bueno, algo muy catastrófico, esos cambios no van a retroceder, por supuesto, ¿no? Y los observamos en la vida cotidiana de todas las ciudades, de todos los bolivianos, finalmente. Bien, entonces, el viejo papel tradicional que le asignaba la sociedad colonial, ¿no?, a estos indígenas, por supuesto, ya no tiene asidero, ha ido cambiando, pero ese cambio hay que notarlo, que es al mismo tiempo un proceso de democratización, porque estamos hablando de la incorporación de grandes masas de seres humanos a la vida moderna, a la vida democrática. También es un proceso que arrastra autoritarismos, porque es un proceso traumático, ¿no? O sea, los indígenas no han llegado al escenario político y al escenario social en general de una manera fácil. Ha sido siempre en medio de conflictos con otros sectores sociales, de una manera traumática. Y entonces hay demasiados elementos atravesados ahí que explican el autoritarismo como uno de los filones de esa democratización. Es una democratización que al mismo tiempo tiene elementos autoritarios, de imposición, por ejemplo, de no escuchar, de reaccionar de forma agresiva, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, al mismo tiempo que se produce todo esto que estoy describiendo, otro estamento o otros sectores que tenían una condición estamental en la colonia, que son los sectores no indígenas, ¿no?, también han cambiado, por supuesto.
¿no? Porque no hay grupo social que se mantenga al margen de los cambios sociales. Estos cambios han sido, por ejemplo, el cambio de su condición, digamos, de privilegio social o de predominancia social, diré mejor, de predominancia social, basada exclusivamente en capitales de prestigio, capitales simbólicos, como por ejemplo el apellido, la relación con España, etcétera, etcétera, que eran, digamos, elementos fundamentales en el pasado, han ido cambiando a capitales educativos, ¿no? Mientras más títulos educativos se ostentan, entonces se justifica mejor y se aplica mejor esa condición de élite gobernante, digamos. Digamos que estos sectores no indígenas funcionan como élite social boliviana en la medida en que antes eran descendientes de españoles y después se van convirtiendo en las élites más educadas del país, ¿no? Entonces, en su transformación paralela a la de los indígenas que hemos descrito, se da una transformación meritocrática, digamos, de su propio rol social, ¿no? Otra transformación que no voy a más que mencionar en esta élite es la adopción del mestizaje en lugar del racismo científico, que era su ideología previo al 52, ¿no? Pero lo voy a dejar porque es un tema muy, muy vasto en sí mismo. Entonces, vemos que esta élite no indígena también sufre transformaciones, ¿no? Sin embargo, creo que está rezagada en esas transformaciones respecto a las que ha vivido el resto de la sociedad boliviana, especialmente el mundo indígena, esa modernización de lo indígena, esa explosión de lo indígena, esa extensión de lo indígena a todo el país, no ha sido bien procesada por la élite no indígena, que continúa teniendo una imagen de sí misma. Y ojo que aquí estoy hablando de algo que no es económico, que no es ni siquiera, digamos, definido por intereses políticos, sino que se trata de una representación, es decir, un elemento cultural, ¿no? Que se mira a sí misma, la élite no indígena, como todavía se miraban sus abuelos y sus antepasados, es decir, como la destinada a gobernar el país, ¿no? Sobre una base ideológica que ya no es puramente racial, ¿no? Ni tampoco relacionada con la historia, ¿no? Basada en datos históricos, sino es sobre todo meritocrática, es decir, la ideología preponderante, casi absorbente de la élite no indígena es que los más educados deben ser los únicos que gobiernen el país, ¿no? Y eso nos remite nuevamente a un pensamiento censitario como el previo al 52, es decir, dado que pese a los cambios que ha habido en el mundo indígena y en el país en general, los mejor educados siguen siendo los hijos y los representantes de esta élite no indígena, ¿no? Entonces, hay un poco hay una visión de tipo, digamos, censitario, por llamarlo así, ¿no es cierto?, en la élite. Y también hay una visión acerca de cómo se relacionan con los indígenas, que desgraciadamente no puedo desarrollar con detalle, pero que explica algunos de los comportamientos que Raúl ha mencionado, etcétera, que es un comportamiento que no condice con los cambios sociales que ha habido en el país, que sigue siendo una rémora. Entonces yo lo que estoy planteando es que en la élite
no indígena boliviana, perdura una rémora estamental, es decir, una suposición de que hay determinadas comunidades o grupos sociales que tienen un privilegio definido y que no hay, por lo tanto, una reducción de las desigualdades a una jerarquía económica, que eso es lo moderno. En otras palabras, serían élites no modernas o no modernizadas en ese aspecto de su mentalidad. Voy a terminar, me quedan 2 minutos, recurriendo al sociólogo René Zavaleta, ¿no? Que más allá de su marxismo, que no sirve en este caso, plantea una figura historiográfica que me parece que explica esta realidad de la élite, ¿no? Dice, es la paradoja señorial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los grupos dominantes bolivianos, económicos, ¿no? No se hacen cargo de la transformación social que conviene a sus propios intereses económicos y de clase, porque son bloqueados por esa rémora psicológico, ideológica, que los convierte en una casta, ¿no? De ser una clase social que debería estar interesada en que los indígenas, digamos, y que el país se homogeneice y que haya un progreso general de todos, etcétera, etcétera, por sus propios intereses. Y además debería estar de acuerdo con que grupos populares que no son muy radicales, como el MAS, por ejemplo, finalmente den estabilidad política en un país en el que la mayoría es, digamos, se puede reflejar más en esos grupos que, como ha mostrado muy bien Raúl. En lugar de interesarse en eso y de participar en eso, lo descalifica, ¿no? Y supone que es ella la que debe gobernar y la única que debe gobernar por esta suposición meritocrática, ¿no es cierto? Es la única que tiene la condición adecuada para gobernar. Bueno, yo termino entonces diciendo que ahí estamos en un dilema de carácter histórico en el país, porque por un lado tenemos una élite que actúa como casta, ¿no? Y al actuar como casta, como grupo étnico, por ejemplo, no gana la suficiente agencia política como para gobernar. Eso es lo que hemos visto este año, es decir, había una oportunidad, una disponibilidad, pero la élite social no indígena no gana la agencia política necesaria. Lo he explicado de una manera mucho más detallada y sencilla, Raúl, ¿no? No logra la agencia política, la capacidad política para gobernar. ¿Por qué? Porque actúa como casta. Y del otro lado tenemos grupos contraelitarios, generalmente indígenas o indigenizados, que tienen la agencia política porque están, como ha dicho Raúl, en la parte de la panza de la pirámide social. Ellos pueden ganar las elecciones, pueden tener el gobierno. Pero las élites, que siguen existiendo, por supuesto, y que siguen siendo élites, que acumulan casi todo el capital cultural del país, los consideran espurios. No los consideran verdaderamente el gobierno del país, los consideran ilegítimos, los ilegitimizan a estos grupos sociales, ¿no? Porque, bueno, lo hemos visto ahora en estos excesos de alguna gente que llama a un gobierno militar por encima del gobierno del MAS, ¿no es cierto? Porque supone que no tienen el mérito para gobernar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como país, no? Estamos en un intríngulis. Eso va a traer mucha violencia. Ya está trayendo violencia. Una élite que no reconoce como legítimo al gobierno indígena y un gobierno indígena que actúa de manera contradictoria con esa élite, que no se
no se hace legítimo, digamos, para esa élite. Dos soluciones se me ocurren, ¿no es cierto? O la élite se reforma y hace un cambio que le impida ser casta, que la vuelva moderna, ¿no? Que la vuelva indígena en parte, que restablezca los lazos, que rompa el racismo, etcétera, etcétera. O la élite se reforma, ¿no? O esta contraélite se hace más legítima al gobernar bien, gobernando de una manera que no sea abusiva, que todo lo que hemos vivido en el gobierno de los 14 años. Ninguna de esas dos soluciones es sencilla, porque hay fuertes cargas emocionales, psicológicas e históricas que lo hacen muy difícil. Muchas gracias, me he pasado 1 minuto de mi tiempo. Bien, ahora le vamos a ceder la tercera intervención a Samuel Doria Medina. Adelante, Samuel, por favor. Gracias, Fernando. Un saludo a Raúl Peñaranda, a Daniela también. A ver, yo era de la idea de tener una idea más clara de qué clase de gobierno se va a configurar en el MAS, de dar un plazo razonable para poder analizar y poder emitir criterios sobre hechos claros. Pero me ha preocupado bastante el hecho de que mucha gente ha empezado a escuchar el tema de fraude, ha habido fraude, y he recibido muchas consultas, llamadas, ha habido realmente fraude, y también he escuchado de que han pasado de la hipótesis del fraude a decir, como este es un gobierno que no es legítimo, es fraudulento, hay que buscar una junta militar. Lo cual es realmente preocupante porque esa gente, esos radicales, le están entregando en bandeja de plata al MAS la reivindicación por la democracia. Creo que nosotros hemos tenido la bandera de la democracia no solamente con el voto, sino con división de poderes, con Estado de Derecho, con respeto a los derechos humanos. Y cuando estos radicales van a un regimiento a pedir que se hagan cargo del gobierno los militares, bueno, están cediendo esa bandera democrática al movimiento al socialismo. O también hay unos radicales que no razonan como los primeros, dentro del MAS, y dicen hay que iniciar una caza de brujas, y sacan esa lista de periodistas en una página de Facebook. Entonces yo creo que es importante hablar claro, es importante analizar, decir qué pasó, qué no pasó, desde una visión reposada, una visión sin fanatismos, para orientar a la población y decirles claramente, aquí no ha habido fraude. Y peor aún, si hubiera habido algo de fraude, los partidos que han participado en la elección han cometido el grave error de no hacer un control electoral, no tienen las actas, con lo cual, si ha habido algún problema, nunca se va a descubrir, porque era obligación de los partidos que participaban hacer un verdadero control electoral y tener las actas. Pero no ha habido actas observadas, no ha habido problemas, y pese a que hemos cuestionado en varias oportunidades a Salvador Romero por su lentitud, su falta de compromiso, claramente es una persona que no se va a prestar a apañar un fraude ni de unos ni de otros. Y la cooperación internacional, los organismos internacionales que han venido y que han estado observando el proceso, se han dado cuenta pues de que se ha actuado de manera correcta. No siempre de manera oportuna, pero sí de manera correcta, sin interés de llevar adelante un fraude. Entonces, por eso creo que es muy importante decirle a la gente, no, el problema no es que ganaron porque hubo fraude, sino fundamentalmente porque leyeron mejor a la sociedad.
qué es lo que hicieron los partidos que no son el MAS. O sea, creo que tenemos que reconocer que leyeron mejor las preocupaciones de la sociedad, los anhelos de la sociedad, y por eso yo considero que en la última etapa los indecisos optaron por votar por el MAS porque había una oferta más completa, más de acuerdo a los anhelos de la población. Creo que fue Juan del Granado el que antes de que sucedan las cosas le hizo la crítica a Carlos Mesa, y Juan del Granado dijo muy claramente: me llama la atención que Comunidad Ciudadana no ha hecho el menor intento de acercarse a los sectores indígenas, de acercarse a los sindicatos, a los sectores populares. O sea, no es algo que nadie se dio cuenta, sino que se discutió en la última etapa de la campaña y nunca hubo respuesta de parte de ese partido. Pero creo que era algo tan evidente que se lo señaló, se aclaró. No sé, algún momento algún observador decía, parecía que no se han dado cuenta que hubo la revolución del 52, porque si uno analiza los candidatos, las acciones de esos dos partidos, parecía que vivían en un país anterior al 52, no tomaban en cuenta a muchos sectores populares, o en su conjunto los sectores populares, como si no se hubiera dado la revolución del 52. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores fundamentales, como lo ha explicado muy claramente Raúl Peñaranda. Los demás se dieron cuenta a tiempo y dijeron, hay que dedicarse fundamentalmente a esa mayoría y no a la minoría, con lo cual ya dieron un paso muy importante para tener una victoria electoral. El segundo factor que yo creo que explica este resultado que hemos tenido el 18 de octubre es la falta de unidad. Yo creo que se cometió un error en pensar al inicio de este proceso, estoy hablando de diciembre, enero de este año, cuando parecía que era una elección más y que todos podían competir, y no se tuvo la claridad de ver y de decir hagamos un proyecto unitario que le haga frente al proyecto que tiene el MAS. Nosotros nos hemos cansado de hablar con uno, con otro, plantearles la necesidad de unidad, y había muchos que consideraban que esta era una elección similar a la del año pasado, donde iba a haber un voto útil y donde no había necesidad de sumar, no había necesidad de atraer a otros sectores. Entonces, la falta de unidad en los partidos que no son el MAS es otro de los causantes de esta derrota, porque si vemos hacia el final de la campaña, se ha ido agudizando esa falta de unidad, y prácticamente si uno analiza la campaña de esos partidos, va a encontrar que era un enfrentamiento y tenían eslogans contra el otro, pero no contra el MAS. O sea, parecía que Comunidad Ciudadana tenía una batalla contra el actual gobierno. Si vemos cuáles eran sus propuestas, eran un ataque a lo que hacía el actual gobierno. Y lo mismo sucedía con Creemos, que atacaba a todos por ser viejos políticos, sin diferenciar ningún otro aspecto. Y creo que conversando con la gente en Santa Cruz y en el occidente, se dieron ciertos hechos, ciertos actos que generaron una fractura regional muy importante. Me comentaban en Santa Cruz que cuando se publica esa encuesta del periódico paceño Página 7,
donde decía, si hay una segunda vuelta entre Arce y Camacho, ¿por quién votaría usted? Y claramente Arce ganaba de manera contundente frente a Camacho. Esa encuesta en Santa Cruz se entendió como que, no, pues en el occidente están dispuestos a apoyar al MAS con tal de no apoyar a un cruceño. Entonces, esta es una batalla entre collas y cambas, ya no es una batalla por la democracia, ya no es una batalla por otra visión de país. Y también en el otro campo hicieron ciertas acciones que generaron ese divorcio, ¿no? Por ejemplo, alguien mencionaba de que cuando Camacho va a La Paz, octubre, fines de octubre, principios de noviembre, se anuncia que llegaba a La Paz y Carlos Mesa y Tuto Quiroga van a recibirlo al aeropuerto, que teóricamente iba a llegar a las 3 de la tarde. Ya había conflictos en el Alto, llegan al aeropuerto poniendo en riesgo su integridad y tienen que esperar 5 horas porque Camacho recién llega a las 8 de la noche. Y Camacho llega y ni siquiera los saluda, les hace cerrar la puerta y se va por otro lado. Y después de haberlo esperado varias horas, Mesa y Tuto tienen que escapar por detrás del aeropuerto por la Fuerza Aérea. Seguramente en ese momento también dijeron, no, con este cruceño no se puede hacer nada, no le interesa nada. Entonces, han habido una serie de hechos que han generado esa brecha o esa ruptura regional, que también la han alimentado muy bien desde la otra campaña, y al final parecía una batalla regional en la oposición entre Oriente y Occidente, con lo cual se habían olvidado del MAS. Y como decía Raúl Peñaranda, el MAS tenía una oferta mucho más fácil de volver a la bonanza, de volver a una estabilidad que se había logrado cuando había muchos recursos. En cambio, los otros seguían haciendo ofertas en contra de los del mismo bando opositor. Entonces, creo que esos son factores políticos que han contribuido a generar un escenario donde el MAS hacía propuestas y hacía actos de campaña inclusivos, iba por todo el país, mientras los otros se limitaban a pequeños territorios de acción. Después, no hay duda de que el tema de la pandemia y el tema de la crisis económica han contribuido también a esta derrota. Yo creo que sí, hay que ser autocríticos y viendo hacia atrás. Fue un error que Jeanine sea candidata. Se lo corrigió, pero ya en la etapa final. Pero gracias a esa candidatura, todos se encargaron de mostrar que el tema de la pandemia era muy mal manejado. Cuando hay elementos objetivos que muestran que no se manejó mal. O sea, con el peor sistema de salud del continente, si vemos los resultados que se tiene, claramente estamos en 140,000 casos. Seguramente el nuevo gobierno va a recibir el país con 141,000 casos contagiados y con poco más de 8,000 personas fallecidas. Pero cuando uno ve a los países vecinos, varios de ellos llegando al 1,000,000 de personas contagiadas, llegando a una cantidad impresionante de personas fallecidas, algo muestra de que Bolivia no fue la hecatombe que se presentaba o que trataban de mostrar. En todo lado ha habido problemas en el manejo de la pandemia en nuestro país con ese sistema de salud tan precario.
se ha mostrado como que todo estaba mal. Y yo estoy convencido de que más adelante, cuando se hagan las evaluaciones, seguramente cuando haya la vacuna, se va a ver y se va a ver un manejo razonable. No digo que haya sido el mejor manejo ni el peor manejo, pero Bolivia está entre los países donde hay un manejo aceptable de la pandemia. Dos ejemplos. Si vemos un país pequeño, centroamericano, como Panamá, que tiene 4 millones de habitantes y que tiene 75,000 kilómetros cuadrados de territorio, más chico que Tarija. Ese país ha tenido una cantidad muy similar de personas contagiadas y de muertos que Bolivia. O si vemos países más grandes, si vemos países como Canadá, que tiene más de 40 millones de habitantes, curiosamente Canadá también ha tenido una cantidad de personas contagiadas similar a la de Bolivia, está en 125,000 contagiados, pero tiene una cantidad mucho mayor de personas fallecidas que Bolivia. Entonces, obviamente, si comparamos la cantidad de contagiados por millón de habitantes, reitero, Bolivia no está en ninguno de los extremos del manejo. Lo mismo sucede en materia económica. El mismo Raúl decía, va a haber una caída de 7% este año. Sí, 6, 7%. Pero si miramos alrededor, si miramos el mundo, hay países o los promedios son superiores a lo que ha sucedido en Bolivia. Entonces, seguramente también en su momento se valorará y se verá de que Bolivia tomó decisiones adecuadas dando los bonos y abriendo rápidamente la economía, enfrentando el desempleo y los problemas de salud. Pero claro, si no tenemos una referencia de lo que está pasando en los países vecinos, veamos lo que está pasando en la Argentina. La Argentina sigue prácticamente en cuarentena, sigue con fronteras cerradas. Ya ha pasado el 1,000,000 de personas contagiadas y está en una cantidad de muertos elevada. Y así, varios países. Perú seguramente pronto va a llegar también al 1,000,000 de personas contagiadas. Colombia ya ha llegado al 1,000,000 de personas contagiadas. Brasil está por encima de los 5 millones por su tamaño también. Entonces, si vemos el desempeño de lo que se ha hecho con salud y con la economía, seguramente cuando pase un tiempo, se va a evaluar y se va a llegar a la conclusión de que el gobierno de Áñez enfrentó razonablemente esos problemas. Pero en el corto plazo es imposible convencer de ello, porque en el corto plazo la gente tiene el recuerdo de lo que era la bonanza. Entonces, claro, cuando la economía crecía 5 o 6%, el ingreso de las familias era pues diametralmente opuesto al que tienen ahora. Entonces, reitero, esos factores por la candidatura de Yanine Áñez han jugado en contra del bloque opositor y a favor del MAS. El MAS ha hecho el recuerdo, como lo hizo el general Banzer, ¿no? En su momento el general Banzer también, recuerdo que hacía publicidad en la televisión de lo que eran los años 70, pese a que en los años 80 la situación era pues completamente distinta. Pero el general Banzer ganaba hasta en las minas, gracias al recuerdo de la bonanza de los años 70. Después, cuando el general Banzer llegó al gobierno en el año 97, no, pues me acuerdo que decían que entró y el centro de control de mandos había cambiado tanto que no sabían cómo se podía enfrentar esa situación. Y con esto quiero ir al tema de que el próximo gobierno
seguramente el primer mes va a echar la culpa de todo a el gobierno actual, el segundo mes también, el tercero, el cuarto, pero va a llegar un momento que la población ya no va a aceptar. La población va a decir, a ver, un momentito, está claro de que sí, puede ser que lo hayan hecho mal, pero ¿qué está haciendo usted ahora? En materia de salud, se anticipa que podría haber un rebrote en los meses de enero, febrero. ¿Cómo van a enfrentar esa situación? La publicación inglesa, el Economist, sacó un artículo la semana pasada sobre lo que había sucedido en Bolivia, y al analizar los grandes desafíos que tiene el presidente Arce, concluye ese artículo anunciando que le viene una etapa muy, muy difícil que incluso pondría en riesgo el terminar su gestión. Si alguno de nosotros diría eso, podría ser acusado de sedición, ¿no es verdad? Pero lo dice el Economist, que es una publicación muy, muy seria a nivel mundial. Entonces, eso muestra de que todos los factores que le han ayudado a ganar la elección se van a poner en contra para la próxima gestión de gobierno. Y creo que por eso es útil poder analizar qué se hizo mal para no volver a cometer los mismos errores y que no suceda como sucedió en México con el PRI, ¿no? El PRI estuvo ganando elecciones 70 años porque los demás partidos no entendían la realidad y los cambios que habían habido en México. Entonces creo que es fundamental que para que no suceda lo que pasó en México, es importante poder analizar y poder ver estos factores y tener en cuenta de que si los partidos no cambian, si los partidos no incorporan con más fuerza a sectores sociales, a sectores indígenas, a sectores populares, y se mantienen, como lo explicaba Fernando, con la idea de que son los únicos, los muchachos de Sopocachi, los que pueden manejar el país, muy probable que los que sigan pensando así van a tener la misma suerte que los que tuvieron oponiéndose al PRI en México. Entonces, creo que es útil poder analizar y poder ver cuáles son estos factores para evitar que puedan seguir sucediendo. Y además, yo termino con esto, termino diciendo de que para que realmente haya una verdadera inclusión en Bolivia y superemos esa etapa que describía Fernando, eso va a ocurrir cuando varios partidos tengan en sus filas indígenas, sectores populares y puedan competir en base a propuestas de país, puedan competir en base a diferentes visiones de país, otras políticas públicas, y que ya no sea esta disputa entre los que están abajo en la pirámide y los que están arriba en la pirámide. Yo creo que cuando haya varios partidos que tengan indígenas, que tengan sectores populares, realmente vamos a avanzar en la inclusión en nuestro país y la discusión política ya no va a ser como la que tenemos ahora, sino va a ser una discusión más democrática, más de proyecto de país. Gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Muy aleccionador. Yo creo que debo resaltar tu deseo de comparecer aquí ante el público muy pronto después de las elecciones y dar criterios autocríticos. Creo que esa es una actitud digna de relieve. Y bueno, vamos a continuar esta sesión con las preguntas de ustedes. Yo les había pedido que hagan preguntas por escrito, pero estamos un poco flojitos. Así que antes de cederlas tal vez Dani tiene algunas, primero vamos a ceder la palabra a algunos amigos que nos han pedido la palabra directamente. Vamos a empezar
eh, por favor, les voy a rogar que sean concretos y breves, por favor, porque con esta dificultad del mundo digital es muy difícil establecer un debate que eh, intervenga muchas personas. Así que les ruego que contribuyamos todos con cierta brevedad, concreción. Adelante, Rod Porres, por favor. No necesita hacer nada, solo hable. Adelante, Rod, no necesita hacer nada, hable nada más. Muy bien, estoy hablando, ¿no se me escucha? Ah, sí, está un poco bajo, por favor, acérquese. Bien, a ver si se me escucha mejor. Ahora sí, por favor. Una consulta que quería hacer es si, de acuerdo al análisis que han realizado y habiendo escuchado a los expositores, no se mencionó tal vez la parte del tiempo en que se ha prolongado tanto las elecciones, es decir, ¿ustedes creen que ha influenciado de que se haya atrasado tanto el tema de las elecciones? Si esto se hubiera llevado a cabo en enero, ¿ustedes creen que el resultado habría sido otro? Y una segunda consulta es, bueno, al señor Samuel Doria Medina, si cree también o asume algún error que pudo haber hecho atacando a la misma candidatura de Carlos Mesa, porque hemos visto que ha sido intensa el ataque de Juntos en su tiempo hacia el Partido de Comunidad Ciudadana. Entonces, ¿usted ve alguna falencia también ahí, señor Samuel? Esas dos preguntas tendría. Excelente, Rod. Los expositores van a anotar y van a contestar después. Emiliana, por favor. Emiliana pasa. No necesita hacer nada, solo hable, por favor. Adelante, Emiliana. ¿El micrófono apagado o no? No, nosotros lo habilitamos su micrófono, así que no necesita tocarlo. Se ve apagado de todos modos. Ah, quizá ella lo ha apagado, ¿no? Aunque no tiene ese micrófono. No sé qué pasa. Emiliana. Bien, vamos a pasar a... Sí, disculpen, amigos, vamos a pasar a Alejandro Siles, por favor. Tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, felicitar por la clara exposición que han hecho a los tres expositores. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es para los tres, ¿no? ¿Ustedes consideran que la historia se está repitiendo una vez más? Porque estamos viviendo un panorama bastante similar al de los años 80, poco antes de la hiperinflación. Y mi segunda pregunta es, teniendo en cuenta el actual panorama sanitario, ¿cuán dura creen que sea una segunda ola para Bolivia y para toda Latinoamérica? Gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a continuar con Gary Gutiérrez, por favor. Yo lo mismo veo. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? Adelante, Hola, hola. Gary. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, desearles muy buenas noches a todos. Muchas gracias también por abrir este espacio para que podamos debatir ideas, compartir pensamientos también. Respecto a la pequeña exposición que hicieron cada uno de los participantes, yo tenía prácticamente unas dos consultas, ¿no? La primera era si la solución era un candidato del Oriente, como lo habían presentado la candidatura de Juntos, presentando a Yanine Áñez, representando al Oriente, la candidatura de Creemos, con la participación de Camacho propiamente, y la candidatura de Comunidad Ciudadana con Gustavo Pedraza, por parte del Oriente también. ¿Era la respuesta un candidato del Oriente o era la respuesta un candidato que represente al pueblo indígena? Considerando obviamente de que una gran parte de la población ha migrado del occidente al oriente. Ya no somos tan
divididos regionalmente. Y ya para finalizar la última pregunta, ver, ¿las campañas políticas cumplieron con las reglas del TCE? Es decir, ¿los partidos políticos cumplieron con las reglas que había presentado el Tribunal Supremo Electoral respecto al tema del distanciamiento social, respecto a qué estaba permitido y qué no estaba permitido hacer en campaña? Hemos vivido una campaña completamente diferente a la que se ha vivido durante toda nuestra historia desde que se ha recuperado la democracia. Entonces, ha habido quizá partidos que se han abocado en lo más estricto. Quiero resaltar el Partido de Comunidad Ciudadana, que ha tratado de limitar el tema ha tratado de respetar el tema de distanciamiento social, mientras que otros partidos, lamentablemente, o bien para ellos, han hecho manifestaciones masivas que quizá también les ha ayudado, ¿no? En la búsqueda del voto popular. Bueno, mil gracias. Gracias, Gary. David Mamani, por favor. Adelante, David. Buenas noches a todos. Quisiera preguntar si de alguna manera gran parte de la propaganda propiamente dicha por el movimiento al socialismo se ha dado a través de redes sociales, con esto de algunos de sus influenciadores que tienen más que todo aquí en la ciudad del Alto, pudo haber afectado a la mente de los electores, ya que semanas antes, incluso cuando ya los partidos políticos ya hicieron sus respectivos cierres de campaña, estos seguían haciendo publicaciones de forma masiva, pagando publicidad, etcétera, que no relacionaba directamente a los candidatos, sino que eran independientes, como alguien que tiene dinero para pagarlo. Y otra cosa que se pudo notar en las elecciones es que algunos delegados del movimiento socialismo estaban muy bien organizados y que de alguna manera obtienen recursos para mantenerse así. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Gracias, David. Por favor, Abdiel Adriásola, adelante. Adelante, Abdiel. Hola, ¿se me escucha? Sí, adelante, adelante. Buenas noches, gracias por la presentación. Ha sido muy nutritiva. Quería consultar respecto de, considerando la situación económica que atraviesa Bolivia, desde el 2015, 16, nuestras reservas internacionales ya vienen cayendo, y bueno, ha seguido pasando en el gobierno de transición. Me gustaría saber por qué esa situación no ha sido utilizada políticamente para, de alguna manera, argumentar que todo esto ya estaba sucediendo. Porque actualmente se ve y se viene nutriendo la idea de que el gobierno de transición es el entero responsable de la caída económica del país. Muchísimas gracias. Gracias. Martín Hurtado, por favor. Adelante, Martín. Tenemos un problema con su comunicación, Martín. ¿Aló? Adelante, ahora sí, adelante, por favor. Gracias, un saludo aquí desde la vía pública. Los estoy viendo y los estoy escuchando. Felicidades, ¿no? Felicidades por este espacio. Y pues volver a recordarles, ¿no? A todos los panelistas, la frase que utilizaste, Fernando, la paradoja señorial. Esta paradoja señorial pues hace ver la realidad en la que realmente nuestros políticos, ¿no? De la clase señorial habían estado pues solamente con su mirada en las puntas de su nariz. Entonces no han podido avanzar más allá. ¿Se imaginan, Zabaleta? Estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando de hace más de 70 años o 60 años. Entonces, yo creo que es muy, muy importante esta reflexión, porque más bien que en esta charla no hemos escuchado 14 años, no hemos escuchado narcoterrorismo, no hemos escuchado corrupción, ¿no? Porque ese ha sido
esa ha sido la paradoja, pues, ¿no? De estas elecciones, de esta situación. Y bueno, esperemos que ahora realmente, como dice Samuel Doria Medina, que haya esa inclusión, porque si no existe esa inclusión, vamos a seguir viviendo en odio, en racismo, ¿no? Si ustedes mueven su árbol genealógico, pues van a encontrar una barca o una pollera que les va a caer. Eso es lo que tenemos que hacer. Los niños, los muchachos están ahí yendo a las concentraciones sin saber ni ton ni son, ¿no? Porque sí, digamos, porque estaban encerrados, han desesperado, ha habido una convocatoria. Acabo de ver la marcha en la puerta del Estado Mayor. Eran 100 personas. Interesante la convocatoria, pero más allá de eso, estos señores no han leído ni Zabaleta. Entonces yo creo que el mismo historiador Carlos Mesa, el compilador de la historia de Bolivia, porque él no hace la historia de Bolivia, porque si no, no se hubiera presentado nunca a ser presidente, ese compilador debería regalar a cada boliviano la historia de Bolivia. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Martín. Pasamos a Jorge Vera, por favor. Jorge, adelante. Jorge. Bueno, parece que tenemos un problema. ¿Hola? Sí, vamos a tener que saltar a Jorge. Hola, Adelante, sí. Jorge. ¿Ahora sí? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ya. Quería que todos nuestros políticos, también hagan una mea culpa, ¿no? Porque ninguno de los candidatos de la oposición, como se dice, de la derecha, han presentado planes al sector más vulnerable, que es el sector de más amplia votación que tiene a nivel nacional, ¿no? Con el cual ha ganado el MAS. También consultarle aquí a todos los panelistas cuál es la situación económica ahora, lo que se nos avecina a futuro, sabiendo el momento que vive el país, ¿no? Solo eso. Gracias, Jorge. Bien, vamos a darle la palabra a una persona más de esta sala y luego voy a pasar a hablar con Daniela para que nos cuente las preguntas de la otra sala, a fin de que todos se sientan incluidos, y les voy a pedir disculpas porque no todos pueden participar. Vamos a terminar entonces en esta sala con Shanik Flores. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, Shanik. Viendo que uno de los factores para el alcance en la campaña del MAS fue también porque en la mayoría de los municipios gobierna este partido, ¿cuál debería ser la estrategia para esa élite más educada para llegar a esas áreas en las subnacionales y deshacerse de esa casta histórica que mencionaste, Fernando? Gracias. Gracias, Shanik. Quiero relevar el carácter etario de todos los que han preguntado. Eso es gracias a Daniela, que tiene esa llegada a los jóvenes, que eso es justamente el aporte a Pasoscanqui, que somos unos viejitos que nos dedicamos a la política. Bien, Dani, entonces nos cuentas las preguntas que tienes en tu sala. Adelante, Dani, por favor, para que anote Samuel y Raúl. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Primero, felicitar por la exposición que han tenido nuestros panelistas. Ha sido muy amplia y ha sido muy clara también para que toda la gente que nos acompaña esta noche pueda tener una visión más clara de lo que es nuestro país de ahora en adelante. Bueno, saludar a todas las personas que nos acompañan en sala 1, también en sala 2. Les mandamos un cordial saludo y un gran abrazo también a la gente que nos está acompañando por el Facebook. Yo les comparto las preguntas de sala 2. Zenaida Albornoz Ríos nos pregunta y dice: buenas noches, ante esta situación, ¿cómo queda la justicia en Bolivia? La siguiente pregunta, por favor, María Luz Espíndola. Buenas noches, una consulta. ¿Cuántos años cree que gobernará el MAS? Y si hiciera algo malo, ¿solo se dejará? Me da mucha pena por mi querida Bolivia. Diego Ibáñez nos dice: ¿cuáles creen que fueron los principales motivos para que el MAS llegara a la victoria? Tenemos un par de preguntas más, si me permites, Fernando, por favor, y a nuestros panelistas también.
Juan Carlos Nova nos dice, ¿cuál sería el camino a seguir de ahora en adelante para el nuevo gobierno, según ustedes, para pacificar nuestro país? Un saludo a Juan Carlos Nova, que nos escribe desde Portachuelo, Santa Cruz. Por favor, continuamos con las preguntas. Liz Reyes nos dice, ganar con amplio margen sin ganar en varias ciudades capitales, ¿qué muestra? ¿Un país de odios irreconciliables? Estas son las preguntas que nos han llegado hasta el momento a nuestra sala 2. Y bueno, estamos atentos a la aclaración, por favor. Y si hay una siguiente, vamos a continuar. A todas las personas que nos están acompañando, les pedimos que por favor nos puedan enviar sus mensajitos a través de nuestra plataforma Zoom. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Bien, vamos a pasar entonces a las respuestas. Y si son breves nuestros amigos expositores, vamos a tratar de hacer una segunda vueltita porque hay mucha demanda de preguntas de nuestros amigos participantes. Entonces, yo voy a pasar porque casi no me han hecho preguntas. Les voy a ceder más a los invitados aquí. Adelante, Raúl, después Samuel, y volvemos a ustedes, amigos. Adelante, Raúl. Excelente, muchas gracias, Fernando. Son realmente preguntas interesantes, desafiantes. Algunas también un poco que requieren nuestra hipótesis y nuestra imaginación. ¿Qué hubiera pasado si las elecciones hubieran sido en enero, muy inmediatamente después de la crisis del año pasado? Creo que hubiera sido un resultado diferente. Tampoco se puede realizar elecciones tan rápido. Había que tener un proceso para organizarlas, pero digamos en el hipotético caso que se hubieran podido hacer, creo que el MAS hubiera obtenido un resultado muy inferior, porque estaba en una crisis, estaba saliendo de una situación muy complicada. Creo que el tiempo al MAS le ha beneficiado. Desde ese punto de vista han logrado reunirse, rearticularse, etcétera, y creo que eso podríamos poner como posible respuesta. La historia se repite, dice Alejandro Siles, y estaríamos ante una situación similar a los finales de los años 70, cuando podríamos después tener una etapa hiperinflacionaria. No lo veo así realmente, no veo que la situación pueda descontrolarse como se descontroló a principios de los años 80. Creo que la economía aún, creo que Samuel ya lo ha explicado bastante bien, aún con la caída que vamos a tener, creo que la estabilidad tiene chances de mantenerse, no vislumbro un descontrol hiperinflacionario. Y el tema de una segunda ola de COVID, nadie la puede saber, nosotros tampoco somos especialistas en temas sanitarios, pero claramente en Europa han habido estas segundas olas con mucha fuerza, mucha virulencia, en algunos casos más fuertes, más serias, más graves que la primera ola. Es algo increíble. Más casos hay ahora que al principio de la crisis, pero afortunadamente con menos fallecidos, porque el sistema sanitario, los médicos, todos han aprendido a tratar a los enfermos, por lo visto. Hay algún tipo de tratamiento que funciona, y habiendo más casos hay menos fallecidos, pero es algo serio y es posible que llegue también a Bolivia. Hay otra pregunta que es interesante. Esta unión Colla-Cam va a tener un candidato que sea del Oriente, o en el caso de Camacho, que tuvo como candidato a vicepresidente a alguien Colla, etcétera. ¿Eso es lo ideal? Preguntaba alguien, o Gary, creo, o es mejor más bien una alianza, entre comillas, con el mundo indígena. Por lo visto, según los resultados que hemos obtenido, creo que era mejor una alianza con el mundo indígena, más que con Santa Cruz. Por ejemplo, desde el punto de vista de comunidad ciudadana, haber tenido a un candidato a la vicepresidencia que es de Santa Cruz, realmente no le ha servido en este caso, en esta ocasión, para aumentar su voto allá. David Mamani nos advierte y nos dice que el MAS hasta el último día estaba trabajando en las redes sociales y que estaban muy bien organizados, mandando mensajes, pero creo que eso también ha ocurrido en todos los segmentos y en todos los partidos. En este caso no ha habido especialmente por el difícil control, casi no se puede controlar las redes sociales. A diferencia de los medios tradicionales, han seguido dando información política que prohíbe la ley desde el viernes. Ya no se debería poder dar información que afecte, perjudique a alguno de los candidatos. En este caso se ha seguido dando. Hay un comentario de que los candidatos no han hecho ofertas para los sectores más vulnerables, y precisamente de eso hemos hablado, sin penetrar en ese mundo, sin entenderlo, sin comprenderlo, sin
asumirlo. Es muy difícil ganar una elección, y aquí Jorge Vera pregunta eso, hace ese comentario, obviamente que no se podía ganar una elección. Y también él pregunta qué nos espera para la economía. Yo le dejaría esa respuesta a Samuel, creo que tiene más información para dar sobre qué nos esperará en el futuro inmediato, una vez que empiece el gobierno de Arce en el tema económico. Shonik nos preguntaba qué estrategia se puede usar para llegar a los sectores indígenas y populares. Yo creo que no se trata de una estrategia. No es una estrategia, no es una cuestión que se planifique. Yo creo que es realmente un cambio más profundo. Fernando creo que lo comentaba, es un cambio psicológico, ideológico, político, histórico. Esto tiene raíces fuertes, es muy difícil hacer ese cambio. No es una estrategia nada más, no es hacer una gigantografía y poner un rostro indígena al lado del candidato. Es mucho más que eso. Realmente es entender el país que no entendemos, salir de nuestras zonas de confort, y aliarnos con esos grupos para que realmente sea algo relevante y de contenido, no solamente de forma. Si fuera solo de forma, estaría destinado a fracasar. Digo con algunas de las preguntas. Alguien decía que nuestros ancestros seguramente, si hacemos una investigación, vamos a encontrar rápidamente que hayan ojotas o polleras, y es así, así es el país. Pero qué pena que también muchas veces el mestizaje también encubre. El mestizaje es algo positivo que une, pero también puede encubrir. Y creo que también deberíamos marcar también a veces las diferencias. Es decir, no es malo tampoco identificarte con alguna opción étnica o lo que sea, que no sea el mestizaje, pero que también eso involucre un diálogo, ¿no es cierto? Algo más o menos como lo que antes se llamaba lo pluricultural y lo pluriétnico. ¿Cuántos años va a gobernar el MAS? Esta es una pregunta muy chistosa y creo que va a gobernar muchos años, realmente. Se puede prever que Luis Arce va a terminar, esta es la última que voy a comentar yo. No, hay una más. Se puede prever que Luis Arce va a terminar su mandato, creo que no hay muchas opciones de que no lo haga. ¿Y quién va a ser un candidato fuerte el 2025? Muy probablemente Evo Morales, con posibilidades de ganar. Entonces creo que es posible que tengamos al MAS para rato nuevamente. Y este es un país irreconciliable. Creo que los políticos muchas veces, y tal vez los que hacemos opinión, insistimos mucho en las diferencias, en la polarización, en la tensión. Lamentablemente creo que Creemos ha cometido esta falta en esta última elección, y también el MAS. Muchas veces insistimos en las diferencias, no en lo que nos une. No encontramos fuerzas de centro que sean las que más o menos tengan diálogo con un sector y con el otro. Pero yo creo que es reconciliable. Yo creo que nuestras diferencias muchas veces son también artificiales en muchos sentidos, creadas, generadas, atizadas. Y creo que es responsabilidad del mundo político y también de los medios precisamente hacer lo contrario, encontrar esos lugares donde pueda haber consenso, donde pueda haber acuerdo. Justamente en esa línea yo estaba deseando que tuviéramos algún partido de fútbol internacional con una selección más o menos decente para que todos nos pongamos del mismo lado por un momento. Samuel, por favor, adelante. Gracias, Fernando. A ver, la primera pregunta que hacía nuestro amigo Roy es muy interesante. Dice, ¿qué hubiera pasado si las elecciones eran mucho antes, eran a comienzo de año? Creo que a mucha gente le va a quedar retumbando en su cabeza esa pregunta, porque obviamente a principios de año la situación política, la situación del MAS era completamente diferente a la que ha tenido en octubre. Y es interesante, pero el 18 de octubre, cuando se daban los datos de la gente contagiada, el 18 de octubre han habido 61 personas contagiadas. Y es interesante ver, pero el 3 de mayo hubieron 62 personas contagiadas. O sea, el 18 de octubre estábamos en una situación de la pandemia inicial donde no había muchos contagios, no había muchos fallecidos,
y desde el punto de vista sanitario podían haberse realizado las elecciones en la fecha inicial. Pero está claro de que no se conocía lo que iba a pasar con la pandemia, la incertidumbre, y que llevó a las distintas postergaciones. Yo no creo que haya habido un cerebro gris que dijo hay que postergar las elecciones para beneficiarnos. Porque además es increíble, la mayor parte de la gente cree que era el gobierno el que postergaba las elecciones. Y poca gente conoce de que el Tribunal Electoral es otro poder independiente y que ellos eran los que definían la fecha. Pero bueno, creo que es un apunte muy importante el que hacía el amigo Roy en la primera pregunta, porque sí hubiera habido un cambio fundamental y los tiempos son importantes en la política. Me habla de que si yo soy autocrítico porque critiqué mucho a Mesa. No, desde luego que también he tenido mi culpa, no puedo hacer críticas sin reconocer mis propias críticas, aun cuando es un tema que yo no hacía las críticas sin antes haber tratado de lograr la unidad. Alejandro Siles nos dice, se repite la historia de la UDP. Incluso algún candidato dijo, viene una crisis tan grave como la UDP. Está equivocado, no conoce de economía ese candidato, porque cuando había la crisis de la UDP, teníamos una economía muy pequeña, nuestras exportaciones eran 600, 700 millones de dólares. En este momento, nuestras exportaciones van a tener seguramente una caída de 20%. El año pasado hemos exportado como 7.800 millones de dólares. Este año yo creo que vamos a exportar como 6.300, 6.400 millones de dólares. Y como vamos a ver, el tercer y el cuarto trimestre van a ser ya de crecimiento, de recuperación. Va a haber un problema de liquidez el próximo año, pero si fluyen los créditos externos, básicamente se va a ir resolviendo la crisis. La pregunta de fondo en materia económica y la discusión que se va a dar en el país va a ser que el gobierno va a decir el modelo es bueno y el gobierno transitorio manejó mal. O sea, el auto es muy bueno, el chofer era malo. Y hay otros que pensamos de que ese modelo se agotó y que no era problema del chofer, que ya no se puede seguir haciendo empresas públicas para generar empleo y que el nuevo gobierno, si quiere tener éxito en materia económica, tiene que hacer correcciones estructurales a la economía. Entonces, esa va a ser la discusión que vamos a tener en los próximos meses, y si el gobierno se da cuenta y asume eso, seguramente le va a ir bien. Alejandro Siles decía, ¿cómo vamos a poder enfrentar la segunda ola que se viene? Para nosotros hay una ventaja interesante, pese a que tenemos el mismo sistema de salud con el que contó Yanine Áñez. La vacuna está saliendo. Hoy día yo leía la noticia de que Rusia ha pedido a la Organización Mundial de la Salud una autorización para empezar a distribuir su vacuna. Entonces es cuestión de semanas que va a empezar a circular la vacuna, y para Bolivia, si viene esa segunda ola, enero, febrero, va a ser en un momento en que ya empezará a llegar la vacuna también. Entonces esa es la diferencia importante. Gary Gutiérrez nos hablaba de candidato del Oriente, del Occidente, indígena. Yo creo que justamente todo lo que hemos hablado no es un problema de poner un colla, un camba, un indígena, sino gente que entienda la realidad del país. Porque puede ser muy colla o muy camba, pero si no entienden la realidad del país, si no conocen la pirámide que mostraba Raúl Peñaranda, van a seguirse cometiendo errores.
Después, la pregunta que también hacía Gary sobre el distanciamiento social y que algunos cumplieron más que otros. Sí, yo creo que es una buena pregunta. He leído en algún lado que Arce hizo 66 actos de campaña, pero más que ser actos masivos, eran actos bien pensados, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el hecho de que sirvió chicharrón en la ciudad del Alto un sábado. Más que ser un acto masivo, era un acto simbólico, ¿no? El otro candidato estaba encerrado en pijama en su casa, o era lo que decían, lo que se decía, las caricaturas, las redes, y Arce Catacora, para mostrar más esa diferencia, que él era hombre del pueblo, que estaba en la calle, va y sirve chicharrón en la feria 16 de julio de la ciudad del Alto. Entonces, yo no creo que había una ventaja desde el punto de vista, nuevamente, del distanciamiento social o no, sino de percibir qué era lo que estaba esperando la gente. Y ahí Arce muestra que era una persona como cualquier alteño al ir a servir chicharrón. David Mamani nos habla de la propaganda en redes sociales. Ese es un punto importante que creo que no lo hemos mencionado. En las anteriores campañas, el MAS protestaba de las redes sociales y decía: las redes sociales hay que eliminarlas, hay que regularlas, porque no insultan, mienten. Bueno, todos sabemos que ahora el MAS contrató un equipo argentino eficiente que sabía de redes sociales y han hecho un muy buen trabajo en redes sociales, a diferencia de las anteriores campañas. Entonces, creo que también ese es un factor importante, que en lugar de protestar contra las redes sociales, han organizado por primera vez un equipo eficiente que ha trabajado y que ha llegado a mucha gente. David Mamani también decía: algunos influencers han aprovechado después del cierre. Bueno, creo que está claro de que todos, no hay una disposición legal que establezca que no se puede hacer acción política en las redes sociales y no hay posibilidad de control. Entonces, por esa razón, todavía es un campo donde todos pueden hacerlo. Adrián Solá nos hablaba de la situación económica y de las reservas internacionales. Creo que es interesante señalar este concepto de la posverdad, ¿no es verdad? Si uno repite mucho algún concepto, cuando no sea verídico, lo puede instalar como una verdad. Y este es un ejemplo, el tema de las reservas internacionales. Yo recuerdo que el 31 de diciembre las reservas internacionales eran como 6.100 millones de dólares. Y este año, a raíz de la cuarentena, a raíz de que ha subido el precio del oro, en este momento las reservas deben estar en 6.300 millones de dólares. Entonces, no han disminuido las reservas. Más bien, creo que han aumentado ligeramente. Pero claro, de lo que teníamos 15.000 millones, el MAS se las gastó y bajó de 15 a 6 y le echaban la culpa al gobierno de Áñez. Pero reitero, se va a ver seguramente en el tiempo y qué pasará hacia adelante con las reservas, que el manejo de las reservas fue adecuado y más bien se tuvo un ligero incremento. Después, Martín Hurtado nos hablaba del tema este de la paradoja señorial. Creo que Fernando Molina ha acertado en plantear el tema. Al principio me costó entender y parecía de que se estaba yendo por las ramas, pero creo que Fernando se fue al elemento central, ¿no? Y ese es uno de los elementos que ha afectado, yo creo, a algunos candidatos que creían que eran los únicos que podían gobernar, y si no se cambia esa visión, no se va a poder avanzar.
Jorge Vera nos planteaba el tema de la economía. Creo que ya lo hemos mencionado, si el gobierno lleva adelante las principales medidas, yo decía algún momento, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno el primer mes? El primer mes tiene que nombrar gente que conozca, que haga que no falte sueldos, que no falte diésel, que no falte gasolina. O sea, tiene que nombrar un equipo de gente que funcione desde el principio. Tiene que aprobar en el Congreso o en la Asamblea Plurinacional los créditos que no aprobaron durante tantos meses. Y si lleva adelante esas medidas, va a tener oxígeno para que la economía se vaya normalizando. Después van a venir decisiones importantes. Un solo numerito para que vean la magnitud del problema. He escuchado que algún funcionario público decía que las recaudaciones de impuestos son de 48.000 millones de bolivianos, es decir, casi 7.000 millones de dólares. Pero la planilla de sueldos del sector público es de 6.300 millones de dólares o 43.000, 44.000 millones de bolivianos. Prácticamente toda la recaudación impositiva es para pagar sueldos. Entonces, es imposible, no es sustentable pensar de que se siga teniendo miles de personas en las empresas públicas deficitarias. Va a ser uno de los temas más complicados. ¿Qué hacer para reducir ese déficit fiscal? Y más adelante el tema del déficit en la balanza comercial. Después, Shanik Flores nos preguntaba del tema de los municipios. Aquí también creo que es importante dar alguna información. En Bolivia hay 342 municipios, de los cuales hay 4 municipios que tienen más de 500.000 de habitantes. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, que son sustentables, que tienen recursos, que tienen salud, educación, en fin. Después hay 12 municipios que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes. Están todo el resto de capitales de departamento, más algunas ciudades grandes. Y hay una tercera categoría donde hay como 30 municipios que tienen entre 40.000 y 100.000 habitantes. Esos 40 y tantos municipios son los únicos que tienen recaudación propia, que tienen hospitales de segundo nivel, que tienen la posibilidad de resolver los temas que resuelve un municipio. Y hay como 300 municipios que no tienen el tamaño ni los recursos para funcionar adecuadamente. Entonces, no hay duda que la batalla más importante son esos 40 y tantos municipios, porque está claro de que el resto de los municipios, por ejemplo, alguien decía de que la mejor política de salud para muchos municipios era comprarles una ambulancia, porque la única solución cuando alguien se enferma en un municipio pequeño es que lo lleven a la ciudad más grande, cercana, para poder hacerse curar, porque no hay ningún servicio médico. Después el amigo Albornoz nos preguntaba cómo queda la justicia. No hay duda de que ese es uno de los temas claves para el próximo gobierno. Si sigue haciendo lo mismo que se ha hecho antes con la justicia, vamos a tener una justicia terrible y no van a funcionar las cosas. ¿Cuántos años gobernará el MAS? Bueno, depende de si asimilamos lo que se ha planteado esta noche y cambiamos, o si nos resignamos a que el MAS sea como el PRI en México. Juan Carlos Nova
desde Portoachuelo nos decía cuál va a ser el camino del próximo gobierno. La economía, la salud, la justicia creo que son los temas centrales. Y finalmente el amigo Reyes nos preguntaba el tema de las ciudades versus campo. Y yo creo que, como se mostró en ese primer mapa, está claro de que el MAS no cuenta con las ciudades. La mayor parte de las ciudades importantes el MAS ha perdido y al mismo tiempo el MAS ha ganado en el campo. Entonces el MAS tiene apoyo en el área rural, en pocas ciudades y controla los caminos, pero va a ser importante cómo se maneja para que esas ciudades no se le pongan en contra. Eso es, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, Samuel. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Ya no quiero molestar más a nuestros invitados. Hemos estado 2 horas aquí en el debate. Quería simplemente terminar diciéndoles que un estratega norteamericano que se llama Napolitan, muy famoso, el padre de la estrategia política norteamericana o estadounidense, decía que el voto es un misterio. Él había hecho muchísimas cientos de campañas y seguía afirmando que el voto es un misterio, que no se puede determinar de una manera muy precisa, científica, por qué la gente vota por alguien y no vota por otra persona. Hay factores de identidad, hay factores económicos, hay factores de expectativa, hay factores de cotidianos, factores de campaña, en fin. Siempre es complejo y por eso el marketing político no es una ciencia, sino es un arte, ¿no? Creo que en esta sesión hemos visto que se puede abordar esta misma pregunta, ¿por qué ganó el MAS? Desde muchas perspectivas y aún así nos quedamos incompletos, ¿no es cierto? Porque hay siempre otras posibilidades también que van a surgir en el debate. Esperamos entonces que esto no sea más que el comienzo, amigos, y que de aquí en adelante sigamos trabajando, que no perdamos el talante crítico y autocrítico que es fundamental para encontrar la verdad. Quiero agradecerle a Daniela Cabrera por ser socia de la Fundación Pazoskanki en esta ocasión. Realmente ha sido muy refrescante tu aporte. Quiero agradecerle a Raúl Peñaranda por la claridad siempre de sus exposiciones, de sus ideas, y a Samuel Doria Medina por el tiempo que se ha tomado en responder a todos nuestros asistentes que siempre tienen esa expectativa de que se les responda, que su participación sea valorada. Creo que de eso hemos hablado hoy día, de valorar a los demás, de reconocer a los demás, de dejar que los demás participen. Así que a las 20:30 exactas, les agradezco a todos y a todos los que han participado masivamente en estas 2 salas de Zoom y en Facebook, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós, gracias por la invitación. Adiós, gracias. Gracias.